Vamos a hacer una dinámica de grupo para despertarnos. Vieron que los psicólogos siempre se les dice que hacen dinámica de grupo en todos lados, ¿no? Bueno, quería agradecerles primero que nada que ustedes estén acá, porque el hecho de que ustedes estén acá hace que hoy nosotros podamos estar acá y tengamos el honor de ver en qué le podemos aportar a este aprendizaje justamente para hacer visible lo invisible, que es el logo, la frase que hace la esencia de los congresos. Primero que nada quiero aclararles que el profesor Iñaki Piñuel, por un tema de avión, llegó un poco más tarde, recién está en Carrasco. El tránsito hasta ahora ustedes saben que es imposible, habíamos tratado de que llegara antes de que se acumulara todo el tránsito, pero bueno, fue realmente imposible por un tema de avión, él venía de Buenos Aires y se atrasó. Por lo tanto, lo que voy a hacer, voy a dar yo mi primera conferencia junto con la apertura. Después va a venir el estudio Acuña Gutiérrez, ¿ah? Que no sabemos si viene Néstor o la socia, que son los que están especializados en máster de daño para dar la conferencia. Creo que viene Claudia Cabral. Y después en mi lugar, ¿ah? Que es la tercera conferencia, va a estar Iñaki Piñuel. O sea que para cerrar y para irse a comer con todo el aporte que les traiga mi colega español, creo que lo solucionamos bastante bien. Pido disculpas por este cambio de último momento, pero bueno, son los imprevistos que surgen más allá de que uno tenga todo organizado. Bueno, para dar la apertura al Congreso, quiero agradecer principalmente al equipo de trabajo que estuvo conmigo todos estos meses haciendo que esto sea posible, a todos los conferencistas que están hoy acá, que sé que se han tomado su tiempo, Carlos, Laura, Teresita, Claudia, que va a venir ahora, y Iñaki Piñuel. A Betela Spa, que es el auspiciante de los congresos, que me acompañó desde el inicio en este proyecto en el año 2012, apoyando. Y bueno, y después todos los sponsors, que los tenemos, no, los tengo acá. Tenemos el apoyo del Ministerio de Trabajo, el apoyo de CADE, de ADAPU, del país, de Uruguay Natural, el escolar. También tenemos el apoyo del Ministerio de Salud Pública, que salió ayer y que no lo pudimos incluir dentro de el manual. Y bueno, y la Secretaría de Eventos, y como decíamos hoy, organiza ACAMLO, ¿ah? Que es la Asociación contra el Acoso Laboral. Para cerrar un poco esta apertura, quería decirles que una de las cosas que hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos tanto de mobbing como de bullying es tratar en este congreso de no personalizar, de no traer casos particulares, porque esto hace que las personas se expongan, queden en evidencia y se desvirtúe un poco los conceptos que vamos a tratar de transmitir. Por eso todas las consultas que quieran hacer las pueden hacer después por fuera. Creo que eso es lo ideal. Por otro lado, decirles que voy a cerrar el congreso tratando de mostrarles a ustedes, uniendo ambas dinámicas. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 10 años he descubierto, al empezar a trabajar en mobbing y después trabajar en bullying, que ambas dinámicas tienen más puntos de encuentro de lo que uno cree y que en definitiva la continuación del bullying es el mobbing. Y si nosotros lo que pretendemos en Uruguay es empezar, porque todavía no hemos empezado lamentablemente, a trabajar en prevención, tenemos que justamente trabajar en la prevención del bullying, y eso es lo que al final yo les voy a mostrar, cómo ambas dinámicas están unidas y cómo tendríamos que trabajar cada uno desde su lugar para dar un poquito de luz a este flagelo que genera tanto sufrimiento en nuestra sociedad. Bueno, espero que se vayan con algo de conocimiento, que les pueda servir, y todo aquello en lo que les pueda ayudar, siempre estoy a la orden. ¿Bien? Así que vamos a empezar con mi conferencia, que es peritaje en mobbing. Lo mismo que hacemos cuando peritamos en mobbing, hacemos también, que no he tenido todavía casos, si bien tenemos denuncias penales, el estudio Gutiérrez Acuña tiene denuncias penales por bullying, pero todavía no hemos hecho ningún peritaje. Pero si hoy o mañana ustedes se ven en la situación de tener que hacer un peritaje en el bullying, pueden usar las mismas estrategias que voy a mostrar cuando perito en mobbing, ¿tá? Con las diferencias que hay que tener en cuanto a la sensibilidad que estamos trabajando con niños. ¿Bien? ¿Cómo paso esto con esta? Con esta, ¿no?
Yo prefiero con esta. Bueno, para empezar, principalmente tenemos que tener en cuenta lo que ya se viene trabajando desde la OMS, donde dice que en América Latina tenemos 4 millones de personas que padecen actualmente acoso psicológico. O sea que esto es parte de lo que está pasando en Uruguay, aunque digamos que acá no hay mucho, de que son algunos casos, de que es aislado. Lo que pasa es que solamente vemos cuando llega a la fase final o cuando denuncian, y son los menos. El proceso del medio se nos pierde totalmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Eso es muy importante a la hora de peritar. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos el concepto claro de lo que no es acoso laboral, no todo pasa después a ser acoso laboral, sino que a la hora de que vayamos a tribunales a defender nuestro peritaje, al no tener claro el concepto, nos vamos a entrar a confundir. ¿Con qué? Como por ejemplo, que el acoso es un conflicto. Entonces podemos caer en el tema de una mediación. Y como el acoso no es un conflicto, por lo tanto no hay mediación posible. Y eso tiene que quedar claro. Y para eso yo siempre doy un ejemplo que a nadie se le borra. Es como si a una mujer que le pega a un hombre, vamos a mediar y le decimos a la mujer que ya mediamos con su marido, que solamente le va a pegar los días pares y los días impares la va a dejar en paz. ¿Ah? No es un conflicto, es violencia. ¿Bien? Entonces nunca podemos juntar ambas partes en un peritaje. Cuando hacemos un peritaje, y he visto psicólogos que en el intento bueno de querer solucionar el problema, lo que hacen es reuniones grupales con todo el personal, o donde juntan al hostigador con la víctima. Y ahí lo que estamos haciendo es desprotegiendo a la víctima y revictimizándola, porque el hostigador ya tiene el poder y la víctima ya está destruida. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuanto más poder tiene el hostigador, porque va sumando gente, más se va deteriorando la víctima y menos poder y credibilidad va teniendo. No es una exigencia profesional, y esto es muy importante entender, porque he visto muchísimos casos, sobre todo en la educación en los últimos años, donde llega un director nuevo, un inspector nuevo, un subdirector nuevo, y como genera malestar por los cambios, porque empieza a mover cosas y saca a la gente de su zona de confort, ¿qué va a pasar? La gente va a estar molesta, o porque quería ese cargo también, por envidia, por celos. Y si en ese grupo hay una personalidad narcisista o psicopática, lo que va a hacer es empezar a socavar a esta persona porque le va a venir a molestar, ¿tá? Tanto para su ego o porque tenía algunos beneficios o actos de corrupción. ¿Qué va a hacer? Va a tomar las exigencias profesionales de este nuevo profesional, de este nuevo líder, ¿para qué? Para entrar a sumar gente y decir, a vos te cambió las horas, a vos te sacó las horas extras, a vos te cambió el escritorio, y va a tomar ese malestar y lo va a sumar para que esas exigencias profesionales unidas generen la falsa ilusión de lo sistemático y repetitivo y hacer una denuncia, generalmente al sindicato, de acoso laboral. Esa es una falsa denuncia de acoso laboral en ese sentido, de abajo hacia arriba, pero es un verdadero caso de acoso laboral de abajo hacia arriba, o sea, de alguien del equipo que quiere ese puesto de trabajo. ¿Bien? Una sanción en sí misma no es acoso laboral. Trabajar en un ambiente tóxico tampoco, si bien el ambiente tóxico lo propicia. Estar estresado o quemado no es acoso laboral, pero sí puede ser consecuencia del acoso laboral, como también un jefe quemado, como un maestro, un docente que sufre el síndrome del quemado, su clase va a estar más caótica porque está de cuerpo presente y de mente ausente, y en esos equipos más caóticos se pueden disparar más fácilmente estas dinámicas del chivo expiatorio. Un acto de violencia puntual está mal, debe ser sancionado, puede ser el inicio de un proceso de acoso laboral, pero no es acoso laboral en sí mismo. Ser despedido tampoco, a menos de que haya una construcción de ese despido a través de un acoso sistemático y repetitivo que termine con la justificación de que este trabajador ya no sirve para más nada y entonces se lo despida. Ahí sí, ¿bien? En esos casos muchas veces, sobre todo las empresas privadas, que las que pueden, antes que la persona se la despida,
van ellos por un despido indirecto. En ese caso, por ejemplo, la forma que yo tengo de trabajar con ellos es, los preparo, les hago terapia en MDR, que ahora les voy a explicar, ¿tá? Mientras el abogado prepara el caso, ¿bien? Y cuando la persona se cure y logra conseguir otro trabajo, ahí le mandamos a la empresa un telegrama diciendo que se le da por despedida en forma indirecta y se va a conciliación, y bueno, si no se concilia se va a juicio. Pero ya la persona tiene su vida recuperada, tiene otro trabajo, la otra empresa no se enteró que estaba en juicio, ¿tá? Y eso hace que sea más viable la posibilidad de recuperar a esta persona al mercado laboral. La discriminación, ¿y por qué les digo esto? Porque muchas veces se confunde la discriminación con acoso laboral. Dentro del acoso laboral hay actos discriminatorios. ¿A todos los dejan salir a fumar? A mí no. ¿A todos les arreglan la licencia? A mí no. ¿A todos les acomodan los horarios? A mí no. ¿Tá? Todos pueden ir a un curso y yo no. Eso es trato discriminatorio, pero el acoso laboral en sí mismo no es discriminación, es violencia psicológica, sistemática y repetitiva, que incluye la discriminación como acto de violencia y que incluye un carácter especial que pueda tener la persona, como el que habla raro, como el que se viste diferente, como el que tiene problemas con la familia, y se va a utilizar eso ¿para qué? Para hacer que los demás se unan más fácilmente a criticarlo, pero no por un acto de discriminación. Lo mismo pasa en el bullying, ¿bien? Entendiendo lo que no es acoso laboral, vamos a ver lo que es sí acoso laboral, y es un ensañamiento encadenado. Ustedes imagínense cadenas, pero invisibles. Ese encadenamiento solo lo ve la víctima. Cuando la víctima nos quiere contar que le hacen esto, lo otro, lo otro, lo otro, nosotros lo que estamos viendo son hechos puntuales, ¿bien? Y no esa hazaña repetitiva y sistemática que hace justamente a lo invisible y a la naturalización de la violencia psicológica, ¿bien? Generalmente la persona que es acosada ama lo que hace, y cuando se dispara este proceso es ajeno a él totalmente. ¿Y cuáles son los dos disparadores que están más que estudiados por las investigaciones? La envidia y los celos, sobre todo a nivel profesional. Y cuanto más a nivel profesional ascendemos, más envidia y más celos hay por la competitividad. Yo siempre digo, ¿qué va a hacer la persona normal que siente envidia? Y va a decir, esta persona no me cae bien, voy a hablar mal de esa persona, para ver si la puedo bajar. La persona que está más superada, ¿qué va a hacer? Le va a preguntar cómo hizo lo que hizo para copiarle y lograr lo que logró, ¿no? Pero la personalidad psicopática o narcisista no tolera ver eso. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Lo va a eliminar. ¿Bien? Y ese es el objetivo final del acoso laboral, la exclusión de la persona. Por lo tanto, cuando ya tenemos en la fase final la exclusión, esa exclusión tendría que servir como prueba para comprobar el acoso laboral. Y lamentablemente no está siendo así. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de un peritaje? Que esa violencia tiene una naturaleza causal y no se da por casualidad, no es algo que pasó porque sí. ¿Qué nos pasa a nosotros que no tenemos una lógica perversa? Nos cuesta muchísimo lograr entender que alguien pueda ser capaz de hacer algo así. Es como que quisiéramos entender un depredador que viola y mata niños. No podríamos entenderlo. Bueno, esto es lo mismo. Es la misma lógica. La del asesino serial o el depredador de niños tiene la misma lógica y estructura que el asesino serial a nivel organizativo. ¿Tá? Lo que uno no está integrado a la sociedad y el otro sí está integrado a la sociedad, y es como nosotros. No tiene sangre en las manos, no hay nada que lo identifique. Es más, suelen ser encantadores y muy camaleónicos. Y así es como logran ir trepando dentro de las organizaciones. Tiene un carácter deliberado y persistente. Si bien la intencionalidad no me interesa a mí a la hora de peritar, ¿por qué? Porque cuando yo haga la entrevista con el acosador, si tengo las pruebas suficientes y está contra la espada de la pared, no solamente me va a decir no me di cuenta, se va a poner a llorar, va a pedir perdón. Entonces la intencionalidad pierde fuerza a la hora del peritaje. A mí no me interesa demostrar la intencionalidad. Ahora, ¿cómo se puede demostrar la intencionalidad por lo repetitivo y lo sistemático? Una persona que en forma repetitiva y sistemática genera una estrategia para destruir a alguien, lo disfruta,
se divierte al hacerlo, ¿bien? ¿Qué me está diciendo? Que hay una intencionalidad. Las personas normales que tenemos sentimientos de culpa, que no tenemos empatía, cuando hacemos daño, capaz que enojados no nos sentimos culpables, pero la segunda vez cuando vemos llorar al otro, nos sentimos culpables y vamos a parar, ¿bien? El hostigador, cuando te ve sufrir, eso lo alimenta y hace que se reproduzca aún más. Un niño cuando le hace bullying a otro, cuando la víctima llora, ya está, logró lo que quería. Y ahí se apodera y logra definirse como superior. Tiene una naturaleza finalista. Nosotros tenemos que ver que una persona, como vamos a ver en el peritaje, que era un buen trabajador, que nunca faltaba, ¿tá? Que venía enfermo a trabajar, que hacía horas extras, que tenía un legajo intachable, que siempre aportó, que siempre tuvo buenas calificaciones, de repente empieza a deteriorarse. ¿Qué creemos nosotros? Que su salud se deteriora. Pobre, debe tener problemas personales. Entonces, como su salud se deteriora, su rendimiento se deteriora, lo empezamos a sancionar, empieza a faltar, empieza a no tener rendimiento, y eso hace que termine, ¿qué? Excluido. O de su puesto de trabajo, o de la empresa, o con un prejubilatorio. Y eso justamente es la naturaleza finalista del acoso. ¿Cómo me doy cuenta? Mirando el antes y el después, e investigando que eso que le pasó a la persona, ese deterioro, fue por temas laborales, no por temas personales. Persigue anular, someter, excluir y destruir a la persona y tiene una existencia real y no vivencial. Esto es muy importante a la hora del peritaje. Nunca podemos decir, ¿usted se siente acosado? No, usted está siendo acosado. Es real, no es algo subjetivo. Cuando la persona me dice a mí, yo me siento acosada, y le aplico el test de Lehmann y hacemos el peritaje, no, es real. Mire, esto que le pasa es real, ¿bien? Entonces, decir que es un tema subjetivo es banalizar y naturalizar. Y es como decir, no creo en los psicólogos, ¿tá? Cuando la psicología no es una religión, es una ciencia, ¿bien? Pero seguimos cayendo aún dentro de esos paradigmas. Requiere continuidad y no es meramente un hecho puntual o accidental. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque ¿cuál es la continuidad? Y acá viene algo con lo que yo discrepo de Lehmann, porque a ustedes les puede pasar a la hora de hacer un peritaje que les digan, y bueno, pero 6 meses tienen de acoso laboral de prueba, ¿y por qué tengo que tener 6 meses? O sea que la persona que viene a mi consultorio, si no tiene 6 meses de prueba de acoso laboral, no es acoso laboral. ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado con este ítem, porque nosotros tenemos que mostrar la existencia de una o de más conductas de acoso, con una sola conducta de acoso que se repita en el tiempo. Por ejemplo, la más típica que estamos viendo en los casos de bullying también, hacerle el vacío a una persona, dejarla a un costado en un escritorio sin tareas, ¿tá? Cobrando el sueldo, que no se queje, funcionario público, cobra igual, encima que no trabajas, ¿no? Esto genera una humillación para la persona terrible, un gran sufrimiento, que solo el que lo vive sabe que es así. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el periodo de tiempo del acoso, ¿cuánto tendría que ser? Esto es un tema que tienen que manejar los abogados. Pero yo no puedo ir a un peritaje y no saber esto, porque ahí puedo patinar. ¿Por qué? Porque el juez, aunque no tenemos una ley, va a ir a la definición de Lehmann, porque van a tratar de tirar siempre abajo el caso, siempre van a buscar lo que no es acoso para destruir la evidencia, aunque la tengamos toda. Entonces te va a decir, ah, no, pero no tiene 6 meses de prueba. ¿Y dónde está escrito? ¿Qué ley hay que diga que tiene que tener 6 meses? Ah, la definición de Lehmann de los años 80. ¿Ah? Hoy el mundo ha cambiado. La violencia no es tan visible, la gente se cuida más. Por lo tanto, hay menos cantidad de pruebas y es mucho más difícil juntar. Y si encima decimos que tiene que ser una vez por semana, lo mismo que planteó Lehmann, también estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque la violencia una vez que se dispara es todos los días. Porque se van sumando otros actores. Todos los días no me saludan, todos los días me ponen cara rara, todos los días me dejan de lado, todos los días no me invitan a los cumpleaños, no me tienen en cuenta. ¿Tá? Es todos los días. ¿Tá? El tema es, ¿cómo hago yo para probar eso? Tengo que grabar, tengo que filmar. ¿Tá? Y eso es todo un tema también legal. Por lo tanto, si yo no tengo 6 meses y una vez por semana de prueba, ¿no es acoso laboral? No. Esto nosotros tenemos que cambiarlo en la próxima ley que salga. Por lo tanto, a la hora de peritar hay que tenerlo en cuenta.
Lo mismo esto, cuando nosotros estamos hablando de acoso laboral, tenemos que tener en claro que hay tres patas. Si nosotros el peritaje se lo hacemos a la víctima, no tenemos a las otras dos. Pero yo les voy a enseñar que la verdad técnica está en la víctima desde el punto de vista criminológico. Por lo tanto, yo puedo peritar solo a la víctima y saber que fue víctima. ¿Bien? Después, cuando hacemos el peritaje en las empresas, o lo pide el tribunal, ahí sí podemos tener las tres patas de este proceso. ¿Bien? Sabemos que hay 4 tipos de acoso laboral. Siempre ustedes se van a encontrar con el mixto. Y ahí se les va a complicar quién disparó el acoso. ¿El jefe? ¿Los de abajo? ¿Los que se juntaron? ¿El de abajo después se alió el jefe? ¿Quién es el instigador? ¿El que echó la bola a andar? ¿Cuál es el disparador de este proceso? Y hay que tener mucho cuidado con estos casos de falsas denuncias, que en realidad es acoso de abajo hacia arriba. ¿Bien? El más destructivo de todos a la hora de cuando ustedes tengan una víctima enfrente es cuando es el jefe el que hostiga o el que se suma. ¿Bien? El menos destructivo de todos es el horizontal, pero ojo, si tienen mucho poder de gang y de mafia, ¿tá? Puede llegar a ser muy destructivo también para la persona. También tenemos que tener en cuenta en qué fase está el acoso laboral cuando peritamos. Si está en la fase inicial, buenísimo, porque tenemos muchísimo para hacer, que es cuando recién se echó la bola a andar. ¿Qué pasa? Como hay mucho desconocimiento del tema, como la persona que lo sufre por lo general lo empieza negando y culpándose a sí misma, algo debo haber hecho, voy a tener que cambiar mi forma de hablar, voy a tener que cambiar mi forma de vestir, capaz que molesta mi forma de ser. Entonces, ahí pasa mucho tiempo hasta que la persona se puede llegar a dar cuenta que está siendo víctima de un proceso. Cuando se da cuenta, ya está en la fase de estigmatización. ¿Bien? Esa fase de estigmatización va de cosas muy simples hasta las más dolorosas y complejas, que la persona pierda su carrera profesional, pierda su prestigio, pierda su salud, quede como la loca, la rara, la enferma, pierda su familia, pierda sus amigos. ¿Qué pasa acá? Y bueno, ya es el chivo expiatorio. ¿Qué es el chivo expiatorio? Cuando ya todos están contra uno. Cuando ustedes hacen un peritaje para una empresa o para el Ministerio de Trabajo, ¿qué comúnmente dicen? Ay, pobre, si tiene problemas porque nadie la quiere, después que entrevistamos a todos. ¿Bien? No es así. Cuando nadie quiere a una persona, es porque estamos frente a una víctima. No es un proceso natural. ¿Por qué no es un proceso natural? Y pensémoslo. ¿Todos nos quieren? No. Por lo tanto, no todos nos pueden odiar. ¿Bien? Entonces hay que sacar ese paradigma que es el mito que sostiene al proceso del acoso laboral. ¿Cuál es el mito? El perfil de la víctima. Yo cuando empecé a trabajar en esto no lo lograba entender. Hasta que un día me cayó la ficha, porque aparte era psicoanalista, imagínense, y dije, y cuando logré entender que la víctima no tenía nada, no hacía nada, no había nada en ella que generara esto, ahí fue cuando pude entender la dinámica perversa. Y esa es la gran dificultad que tenemos todos. Esa dificultad y otra dificultad que les voy a contar. Todos en algún momento formamos parte de un gang de acoso y lastimamos a alguien, en algún momento de nuestra vida. Por eso el tema es tabú. El tema es tabú porque es un tema de poder y a su vez es un tema que nos involucra a todos. Todos en algún momento fuimos manipulados sin darnos cuenta, a diferencia del hostigador, el que echa el proceso a andar. Entonces cuando nosotros tenemos que hincar el diente, hacer un peritaje, defender, primero tendremos que ser críticos con nosotros mismos e identificarnos en algún momento de nuestras vidas en ese rol. ¿Para qué? Para que podamos defender a la víctima como se lo merece. Si no, no vamos a poder, porque siempre vamos a dudar de la víctima para disculpar nuestro accionar. ¿Entienden eso? Bien. En la fase final de la exclusión se supone que esa es la frutilla del postre. Legalmente lo echaron, por lo tanto se comprueba el acoso laboral. No es tan fácil. Pero puede pasar que llegue en la fase final. Esa es la espiral del mobbing que va dañando y absorbiendo a la persona. Tenemos dos tipos de acciones dentro del acoso laboral con las que ustedes se van a encontrar. Todas las acciones de la violencia puramente psicológica, el destrato, la humillación, la burla, el tratarle de loco, el tratarle de que él tiene el problema,
Esa es la esencia del acoso laboral. Esa va a ser la que no van a poder probar desde las pruebas materiales, pero sí van a poder probar desde el peritaje. ¿Bien? Y después tenemos las pruebas más materiales, las que tienen que ver con las sanciones, las investigaciones administrativas, los sumarios, el legajo que se ensucia y toda la parte de que la persona pueda ir documentando cuando la trasladan, cuando le quitan tareas. Entonces le quitan tareas y ella se queja porque le quitan tareas y la llenan de tareas. O le dicen, ¿cómo tú no tenés tarea? Y bueno, porque no me das trabajo. ¿Entienden? Ese tipo de perversión que va acorralando a la persona. Bueno, todo eso hay que enseñarle a la persona a documentarlo, porque es un aprendizaje documentarlo. ¿Cuáles son las estrategias de acoso laboral que yo más he visto que se dan en Uruguay? ¿Cómo empieza el acoso laboral? Y lo van a poder ver en los peritajes cuando lo hacen. Primero, el victimario va a atacar el prestigio de la persona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por lo general las víctimas son muy buenos trabajadores. Si fueran malos trabajadores no molestarían. No molestarían a mi ego, no molestarían para yo trepar, o no molestarían al jefe de la empresa para despedirlo. No es necesario, porque es un mal trabajador. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a empezar a difamarlo personalmente, a hablar mal de él, inventar historias, o a buscarle el talón de Aquiles, que ojo, todos los tenemos, ¿no? ¿Quién no se ha mandado una macana en su vida? Es más, de los errores nos dijeron que aprendemos, por lo tanto todos nos equivocamos, si no, no tendríamos aprendizaje. Va a buscar eso, ¿tá? Para empezar a generar rumores. ¿Y cómo crece el acoso? Crece en el chusmerío. Esa es la verdad, en el chusmerío de la gente. Fíjate que fulanito dijo tal cosa de vos y hizo tal otra y mirá lo que me enteré. ¿Ya? Y si esta persona, a su vez, por sus características personales, genera celos o envidia, eso va a crecer enseguida. Después, ¿qué es lo que pasa? Empieza el desprestigio profesional. ¿Por qué? Porque la persona se va a entrar a sentir mal, le van a entrar a atar las manos en sus tareas y va a empezar a fallar profesionalmente. ¿Bien? ¿Cómo se logra eso? Y a través de los rumores, difamación, injuria, intrigas, burlas y trato discriminatorio. Todo esto es ilegal. Todo esto está penalizado por la ley. Pero ¿cómo hacemos para probarlo? O sea, está en la ley, pero no lo podemos probar. Es bastante perverso el sistema. Ponerle bajo la lupa y buscar cualquier nimiedad. O sea, cuando ya empieza a deteriorarse la persona, encima se le pone una lupa encima para ver cada error que tenga, que a cualquiera del equipo lo puede tener, pero basta que esta persona lo tenga para que sea algo terrible y espantoso. Eso lo van a escuchar en el discurso de la víctima. Resulta que me equivoqué, tuve una falta de ortografía, la primera en 20 años que trabajo acá, y un poco más, soy la peor profesional del mundo. Cualquier nimiedad. Bloquear la comunicación, no saludarle, no contestarle mail, no recibirle, hacerle como que es invisible. ¿Bien? Quitarle esto es lo que más duele. ¿Ah? El vacío es lo que más duele a la víctima, lo que más destruye el aparato psíquico. ¿Por qué? Porque nosotros somos naturalmente seres sociales. Nosotros somos en relación al otro. Nosotros crecemos y existimos en relación al otro. Si el otro me niega, si el otro no me mira, si el otro no me reconoce, ¿ah? ¿Qué está haciendo? Me está destruyendo. No solamente me está aislando, sino que me está dañando terriblemente. Y eso a su vez daña el entramado social. Quitarle tareas, darle tareas absurdas o inútiles, aislarle emocionalmente y físicamente llegando a sentir invisible, perjudicarle económicamente, estigmatizarle de loco o loca, estos dos en la fase final. Como si ser loco o loca fuera un pecado o algo malo, ¿no? A mí cuando un juez, que es otra de las cosas que tienen que tener claro, me pregunta frente al peritaje qué estructura de personalidad tiene la persona, yo le digo la misma que la mía, la suya, la de los abogados, la de los testigos, tiene una estructura de personalidad. Acá no importa qué estructura de personalidad tiene, ¿ah? Porque la herida del acoso laboral es la misma en cualquier estructura de personalidad, ¿ah? Y la estructura de personalidad no justifica el accionar de un perverso. ¿Bien? Es como me dicen, bueno, pero este chico tiene problemas, por eso le hacen bullying. Ah, entonces está bien que le hagan bullying. No, no está bien, porque ¿qué me estás diciendo? Estás justificando una violencia porque se supone que el chico tiene problemas. Esa es la violencia estructural, la naturalización de la violencia, la banalización en la que todos caemos y que no debemos caer a la hora de hacer un peritaje.
Si el peritaje lo están haciendo en la organización, ustedes pueden sacar una foto del grupo y analizar el antes y el después de la víctima, que lo van a ver en las entrevistas que le hagan a los testigos, la rotación y el ausentismo, los accidentes laborales fuera y dentro del trabajo, también los que están fuera del trabajo. El clima laboral es tenso, muy tenso, nadie la pasa bien, aunque todos están unidos para hablar mal de alguien. Hay 3 grupos y los 3 grupos van a estar formados en cantidad según en la etapa que esté el acoso laboral. Les explico por qué. Porque vamos a tener el grupo del hostigador, que al principio es chiquito, pero que va ganando cada vez más poder. Vamos a tener el grupo de los cómplices silenciosos, los que no se meten, los que no se involucran, los que miran de costado, pero que también son cómplices, ¿bien? Y vamos a tener a la víctima sola, ya en la etapa final. ¿Tá? Pero estos grupos pueden variar de número según la fase en la que nos encontremos. El proceso de mimetización, cómo nos vamos mimetizando con el hostigador, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, ojo en la entrevista con el hostigador, y les voy a explicar por qué, y el proceso del chivo expiatorio que termina con la expulsión. Si en un grupo tenemos varias personas que se han ido, que se han trasladado, que se han enfermado, bueno, entonces hay algo ahí que no está bien. Porque los depredadores quedan y van a ir por otros. ¿Por qué? Porque es su forma de funcionar, es su forma de existir, es su forma de ser, es su naturaleza. No pueden ir en contra de su naturaleza. Cuando la empresa me pide a mí la pericia, ¿qué es lo que hago? Primero le pido a Recursos Humanos la documentación. ¿Cuál? Legajo de la víctima y del denunciado, la rotación de personal de ese equipo desde que se supone que empezó el acoso laboral, la rotación del personal del equipo desde que se supone que empezó el acoso laboral, el ausentismo desde esa época, los accidentes y otras denuncias que pueda tener el denunciado. Ya sea que no hayan sido formales, sino quejas a veces a Recursos Humanos simplemente. ¿Qué es esto? Otros muertos en el ropero. ¿Bien? Y la evaluación de indicadores de corrupción. Yo tuve un caso donde la persona era maravillosa, divina, amada por los dueños y no me podían creer, a pesar de que teníamos pruebas, porque era acosador sexual y moral, ¿tá? Y bueno, lo que le pedí a la dueña es que buscara actos de corrupción. Los encontró porque en la mayoría de los casos las personalidades psicopáticas, sobre todo las perversas, tienen actos de corrupción. Y ahí es cuando los empresarios dicen, ¡pam! Ahí es donde les duele, en el bolsillo. ¿Tá? Entonces he aprendido a que si no logro que entienda la prueba, bueno, vamos a buscar actos de corrupción. Le doy tiempo. ¿Bien? Y ahí sí. ¿Qué hago? La evaluación a la víctima primero. La primera entrevista tiene que ser a la víctima. ¿Por qué? Porque si el denunciado es un hostigador, nos va a manipular y nos va a convencer. Y nosotros vamos a dudar de la víctima. ¿Bien? Nunca tenemos que dudar de la víctima hasta que no tengamos las pruebas suficientes para decir que no lo es. Tenemos que pedir el legajo, su historia clínica, para ver si el deterioro del legajo debe de coincidir con el deterioro de su salud física y psicológica. ¿Bien? La documentación y las pruebas que la persona tenga, el diario de incidencias que le vamos a pedir que arme, que el diario de incidencia es todos los hechos que vivió, ordenados cronológicamente, según lo que se acuerde. Lo tiene que hacer el mismo día, no lo puede ir haciendo de a poquito porque es espantoso para la víctima hacer eso de a poco, como clavarle un cuchillo cada vez que se sienta a hacerlo. Al lado de cada hecho, aunque sea ordenado lo más prolija cronológicamente, va a poner si tiene pruebas o no tiene pruebas, ¿tá? Y al lado va a poner si tiene testigos o no tiene testigos. No importa si esos testigos van a salir de testigos, le aclaramos, porque eso lo vamos a decidir nosotros o en último caso el abogado, no los testigos. ¿Tá? Porque uno llama a los testigos y tienen que ir. No es un tema que tengo que pedirle. He visto a las víctimas llamando por teléfono a sus compañeros de trabajo, diciéndole, por favor, salime de testigo, la vuelven a humillar, le vuelven a hacer el vacío, o sea, la estamos revictimizando. Eso lo tiene que decidir el abogado, no la víctima. Tiene que ser el abogado el que llame a los testigos, no la víctima. ¿Bien? Aplicación de entrevista abierta, aplicación del RIP 60, que eso lo tienen en internet, el test de Leyman, que para mí es el mejor que hay, que es el original hecho por él, que incluso nos da las subescalas donde se da más el desprestigio. Yo tengo una investigación hecha donde me muestra esa investigación de 32 casos que el desprestigio laboral es lo que más afecta, el desprestigio personal es lo que más afecta a todas las víctimas de mobbing en un 100%. ¿Bien? La escala del TEP, la escala del síndrome estrés postraumático,
para ver qué grado de síndrome de estrés postraumático tiene de daño, porque el acoso laboral, al ser repetitivo y sistemático, genera lo mismo en el aparato psíquico que una catástrofe, que una guerra, que una violación, que un accidente, y eso está más que comprobado. Y ahora vamos a probar con una investigación el daño materializado en el hipocampo con un cambio en el tamaño del hipocampo. Hay una disminución del tamaño del hipocampo como prueba material para agregable. ¿Bien? Y el EMDR. El EMDR es un modelo terapéutico que ustedes busquen EMDR Uruguay e investiguen sobre el tema, porque si ustedes son abogados o son psicólogos que no saben de EMDR, no están certificados en EMDR, porque para hacerlo hay que estar certificado, lo que tienen que hacer es pedirle a un terapeuta en EMDR que le aplique el EMDR para tomar contacto con el daño. El EMDR es una terapia de reprocesamiento y de sensibilización del trauma. Lo que hace es, a través de un proceso natural que nosotros tenemos en el cerebro cuando dormimos, que activa el movimiento de ojos para que los dos hemisferios del cerebro reprocesen la información de lo que vivimos durante el día. ¿Qué hace el EMDR? Hace eso artificialmente activa ese proceso, porque el cerebro no puede reprocesar el trauma. Y la violencia psicológica, al ser repetitiva y sistemática, va encapsulando el dolor, va generando una herida que el cerebro no la puede reprocesar. ¿Qué hace eso? Que la persona esté todo el tiempo hablando de lo que le hacen en el trabajo. ¿Por qué? Porque no lo puede digerir. Es como cuando comemos mucha comida y la repetimos. Exactamente lo mismo hace el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Al no poderlo digerir, eso queda ahí encapsulado, el dolor y el sufrimiento. ¿Qué hace el EMDR? Va a través de un protocolo muy estricto, el cual a su vez está avalado por la OMS como prueba científica de daño, del TEP, lo que hace es ir ahí al daño, tocarlo y activar a través del movimiento de ojos el reprocesamiento natural de eso. Es realmente maravilloso. La persona sale de la indefensión, expulsa la culpa y empieza a recuperar su vida y empieza a buscar opciones para salir de esa situación. Pero más allá de la cura está esto de que estoy tratando de que los jueces, cuando voy a tribunales, me lo tomen, y tenemos un caso con Carlos particular, como prueba pericial del daño, porque cuando hago MDR la persona no puede mentir. Por más que sea un simulador experto, uno que tiene ya 27 años de clínica, uno es, el MDR es vivencial, la persona tiene gestos, le duelen determinadas partes del cuerpo, llora, pone caras, se marea, todo un montón de síntomas que son imposibles de disimular. Pero, como me desafían y a mí me encantan los desafíos, bueno, ¿no creen que eso sea posible? Vamos por la prueba material del daño en el hipocampo. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Porque en Uruguay no hemos avanzado ni en ley ni en prevención, por lo tanto me he visto en la responsabilidad de avanzar en las pruebas y en el tratamiento para la cura. Esas son las dos líneas de trabajo. Esto es lo que explica cómo trabajo con el MDR. Lo que hago es, yo me tomo 5 entrevistas para peritar a la persona, a la víctima, pero la idea es que si no logro en 4 entrevistas curar y aliviar y llegar a 0 el trauma, le propongo seguir con el tratamiento. Bien, el MDR son entre 4 entrevistas y 3 meses de terapia, nada más. Y después lo que se hace, si la persona tiene que seguir yendo a su lugar de trabajo, pues supongamos que la pericia es dentro del proceso y sigue trabajando, lo que hago es, bueno, mientras hacemos la pericia, pedirse una licencia médica que a su vez me sirve, con el diagnóstico de síndrome de estrés postraumático. Le tenemos que pedir que ese sea el diagnóstico, ¿bien? No estrés laboral, acoso laboral, síndrome del quemado, depresión o fobia. Esos diagnósticos no son reales, no son lo que hace a la herida psíquica. Y después, si tiene que volver a trabajar, es más complicado. Ahí lo que yo hago es aplicar un entramado positivo con una creencia positiva para fortalecer a la persona. Por lo general, en el 99% de los casos no se reintegran a trabajar y ya después de hacer la pericia y aplicar el MDR se buscan un trabajo nuevo y terminan siendo personas exitosas y brillantes en lo que hacen. ¿Qué hago con el victimario? Es la segunda persona que entrevisto en el peritaje. Evalúo su perfil. Y ahora vamos a ver el perfil de él. El legajo va a estar impecable. ¿Pero qué vamos a ver en el legajo? Trepó rápido. Trepan
con una habilidad. Una vuelta me llaman de una empresa muy grande por una denuncia de acoso sexual que derivaba en acoso laboral. Ojo, el acoso sexual siempre deriva en acoso laboral, ¿tá? 100% de los casos. Y entonces mientras la psicóloga me explicaba el perfil de este muchacho, no, porque entró hace un año, vos fijate que empezó de abajo y tiene un montón de felicitaciones y de cartas y ahora es el que lidera el equipo. Y digo, ¿tú te estás escuchando lo que me estás diciendo? ¿Precisa que vaya a hacerte el peritaje? Es un depredador. ¿Cómo una persona en un año donde hay 800 personas en esa empresa va a crecer tan rápido? Ya había acosado a 8 en ese año. ¿Tá? Entonces, esto de crecer rápido, que crecen como burbujas, de que trepan, es característico. Antecedentes. Si no tenemos antecedentes dentro de la empresa, vamos a ir a buscar antecedentes a otras empresas. Por lo general, y yo lo he vivido, despiden a los hostigadores pagándole el despido. A la víctima nunca le pagan el despido. ¿Tá? Al hostigador le pagan el despido. Pobre, vos fijate, ¿cómo lo vamos a marcar? Y cuando piden referencias de él, por lo general dan buenas referencias. Entonces tenemos que ser muy incisivos de buscar, en Uruguay eso es muy chiquitito y lo podemos conseguir, si tiene antecedentes en otras empresas de acoso sexual o acoso laboral. Después, si es líder, evaluar el tipo de liderazgo que ejerce, ¿no? Porque va a clonar a otras personas, y es peligrosísimo eso. Y si es instigador o cómplice, porque a veces la víctima denuncia al cómplice, que ella cree que empezó el acoso. Y perdemos de vista al verdadero hostigador, que es el que echa la bola a andar y está detrás de esto. ¿Bien? O sea que los peritajes le podemos dar, que muchas veces yo lo hago junto con los abogados dentro de las empresas, le podemos dar un carácter de investigación también, hacer las dos cosas en conjunto. Entrevista a todos los que fueron nombrando, todos los testigos que nombró la víctima y a todos los que nombran cada nueva persona que entrevisto. ¿Bien? A esos los voy a entrevistar, aunque sea 5 o 10 minutos. ¿Para qué? Para ver si lo que me contaron coincide o no coincide. Y todo aquello que no tenga prueba es chusmerío y es subjetivo. ¿Bien? Hay que descartarlo. Entrevistas a quienes hicieron en otros momentos otras denuncias contra la persona. ¿Bien? Si se fueron de la empresa, renunciaron, yo las llamo y les hago entrevista igual, si me lo permiten. Si es necesario, se va a pedir colaboración a personas que ya no están. Los legajos de todos los tengo que tener enfrente, quiero saber quiénes son. Identificar cómplices activos de silenciosos, identificar los que se suman de los que callan, que son para mí peores todavía. ¿tá? Me revuelven el estómago porque cuando los estoy entrevistando me dicen, no, pero vos fijate que el victimario, ¿no? Cuando se refiere al victimario, él tiene problemas en la casa, viste que él toma medicación, lo que pasa es que él es muy exigente, y bueno, pobre la víctima, pero ella también hace lo suyo, ella lo busca. Ahí estamos frente a un cómplice silencioso, ¿no? El que está bien con Dios y con el diablo. ¿Bien? Identificar a los cómplices activos, el efecto del gas de acoso, mostrar, ustedes van viendo a medida que van tomando las declaraciones, las entrevistas a los testigos, van viendo cómo las personas se fueron sumando y van a ver en qué momento se fueron sumando al gas de acoso, la evaluación del clima laboral y la estructura organizacional y la evaluación del tipo de liderazgo. Generalmente, si tenemos en las empresas, que es en la mayoría, son los que tenemos líderes del SFR, que son los que miran de costado y acumulan los problemas y arréglense como si fueran una selva los equipos de trabajo, arréglense entre ustedes. ¿Qué hacen los equipos? Buscan chivos expiatorios generados por una personalidad psicopática y así funcionan. Todos contra uno, expulsado. Buscamos a otro, todos contra uno, expulsado. ¿Bien? El tema del daño no siempre tiene que ser prueba. ¿Por qué? Porque si la persona lo descubre en la fase inicial, ¿bien? Y no hubo una violencia que hiera profundamente a la persona, a veces un hecho de violencia puede generar un TEP. Y la persona tiene muy buena autoestima y valoración de sí misma, y posee apegos que la apoyan, que creen en ella, y la empresa responde en forma inmediata, ¿no? Y no hay politraumatismos anteriores en la vida de esta persona, no necesariamente tiene que haber un TEP, pero no por eso deja de ser acoso laboral. Entonces acá aprovecho para decirles que para definir el acoso laboral y determinarlo como tal, lo único que necesito es lo repetitivo y lo sistemático.
la intencionalidad, el disparador y el daño son cosas que voy a sumar si están. Bien, entonces me tengo que enfocar en lo repetitivo y lo sistemático. Todos estos indicadores son favorecedores para que no se desarrolle un TEP. Por lo tanto, todos los contrarios son favorecedores para que sí se desarrolle un TEP, pero eso no justifica el acoso laboral. ¿Queda claro? El daño cronificado, el TEP complejo, que se cronifica generando cambios en la estructura de personalidad para el resto de la vida, la depresión reactiva, ¿tá?, que no necesita de antidepresivos, porque en realidad proviene del TEP. Nosotros curamos el TEP y desaparece la depresión. La fobia al lugar de trabajo es lógico, no es que desarrolle una fobia, es que cada vez que ve la propaganda, pasa por enfrente a la empresa o algún compañero lo llama, se le dispara el TEP, la herida, le tocan la herida y se dispara. ¿Qué se dispara en realidad? La crisis de pánico. ¿Qué es la crisis de pánico? La crisis de pánico viene a salvar a la víctima. ¿Por qué? Porque le prohíbe ir al lugar donde la están dañando. En realidad la crisis de pánico es un protector, no es una patología. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la rescata, ¿de dónde? Del miedo que le genera porque la están lastimando. Como si yo te dijera, ve y entra ahí que hay una guerra. Ahí te pasan las bombas. ¿Qué vas a sentir? Pánico. Te va a dar una crisis de pánico. ¿Por qué? Porque estás en peligro y la crisis de pánico es un proceso de respuesta natural, es un proceso fisiológico. Enfermedades orgánicas crónicas, tenemos un montón, hasta gente que ha fallecido lamentablemente, ahora recuerdo a Julio, por enfermedades provocadas por el acoso. El MDR no da el máximo resultado cuando la víctima sigue sometida al daño. ¿Por qué? Porque yo estoy reprocesando y la siguen lastimando. Y reproceso y la siguen lastimando. Por lo tanto, si se decide aplicar MDR, tengo que sacarla a la persona de su lugar de trabajo. ¿Con qué? Con un diagnóstico de síndrome de estrés postraumático que después va a venir a sumar a la pericia. El daño cronificado, ¿dónde se da? Y esto también lo podemos evaluar, sobre todo si la pericia se la hacemos solo a la víctima, podemos incluir el daño. A la pareja, se divorcian. Ah, lo que pasa es que está mal porque se divorció. No, se divorció porque la dañaron en el trabajo en realidad. ¿No? Y las parejas llega un momento que no aguantan. ¿Por qué? Porque baja la libido, empiezan a tomar psicofármacos, engordan o adelgazan, se vuelven obsesivos con el tema, monotemáticos, insoportables. Y eso, evidentemente, desgasta a la pareja. Es lógico, hay que tener mucho aguante y por eso hay que trabajar mucho con la pareja para que sostenga como red. Ni les cuento cuando es hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no lo cuenta porque lo vive con vergüenza, empieza a tomar psicofármacos, esto daña su líbido, al dañar su líbido daña más su machismo, ¿y qué? Terminan acorralados ¿en qué? Probablemente en tirarse a un precipicio. ¿Como solución para qué? Para salvar a su familia de no generarles el problema que les está generando. La mujer es más difícil que se suicide si tiene hijos porque se agarra de sus hijos. Y el pronóstico es peor si quien sufre acoso laboral no tiene ni familia ni hijos. El vínculo con los amigos se pierde, se rompe. Esto genera un dolor muy grande porque las personas en las que yo confié durante años me dieron vuelta a la espalda y nunca creyeron en mí. Recuperar esto es como dicen, ¿no? La confianza cuesta mucho construirla y se pierde en un segundo. Por lo tanto, vamos a creer que como la persona no tiene amigos, tiene problemas. Entonces parece que se merece lo que le hacen. ¿Ah? No tienen amigos porque los amigos se alejaron de ellos. ¿Bien? Problemas económicos, porque esto genera estudios, análisis, pruebas, pierden el presentismo, se van de seguro, pierden plata, y todo esto va generando un endeudamiento bestial para la familia y el desprestigio social de la persona, sobre todo en países tan chicos como el nuestro, ¿no? Las consecuencias a largo plazo, el estrés postraumático cronificado, la indefensión aprendida, la parálisis, esto que le decimos a la persona, ¿por qué no salí de ahí? Porque no puedo, ¿por qué? Porque están paralizadas frente al pánico y al miedo de no saber para dónde salir. La desilusión y la pérdida de confianza, la reactivación de las heridas del pasado y las modificaciones psíquicas para el resto de la vida. Este es el cuadro en el cual ustedes tienen que peritar. Cuando ustedes peritan lo psicológico, pero van analizando lo físico, lo económico, lo vincular. ¿Y cuál es el daño irreversible? Si nosotros logramos demostrar que hay un cambio en la estructura del hipocampo, ¿bien? Y con el MDR logramos demostrar que ese cambio en la estructura del hipocampo que se genera cambios físicos, químicos y hormonales,
deteriorando la salud de la persona, no se revierte. No es lo mismo un daño que se pueda revertir a nivel económico que un daño que no se pueda revertir, que sea un daño permanente. ¿Bien? Esperemos que para el año que viene, cuando hagamos el Congreso Internacional en Uruguay, que vuelve en su 5ª edición, ya tengamos esas pruebas para sumar. Cuando hacemos acoso laboral tenemos que tener en cuenta si ese acoso laboral puede ser móvil maternal, si la persona está embarazada y fue lo que disparó el acoso, por eso lo puse acá. No sé cómo estamos de hora. Si el acoso sexual, ¿vamos bien? Está. Les pongo lo del acoso maternal entonces. ¿Está? El acoso maternal generalmente se da en empresas como fábricas, frigoríficos, empresas pequeñas, donde el que acosa, el hostigador es el dueño o el líder del equipo, el capataz, que no le sirve, ellos creen que no les sirve tener una mujer embarazada, y va a ser un castigo ejemplarizante. Si yo le muestro a todos lo que le hago a esta mujer embarazada, las mujeres demás, las otras, no van a quedar embarazadas. Y de hecho pasa, he hecho MDR a mujeres en empresas donde se las acosa y no quedan embarazadas, para que queden embarazadas. Porque es tanto lo que se las presiona a perder su trabajo que no quedan, aunque no tienen nada físicamente. Cuando hacen el peritaje también tienen que ver si el acoso laboral no proviene de un acoso sexual. Y si el peritaje es por acoso sexual, yo sé que en la mayoría de los casos de denuncia de acoso sexual no analizan el acoso laboral. Y la víctima te dice, fue peor el acoso laboral que el acoso sexual. Porque la violencia psicológica es peor que el impacto de la humillación sexual, que puede ser que cada vez es más sutil, porque como salió una ley, hoy en día los acosadores no tenemos prácticamente pruebas. Yo tuve un caso de que no teníamos pruebas, hicimos MDR, a la persona se le fue el miedo y lo enfrentó y lo grabó. Pero tuvimos toda una preparación de 3 meses, bueno, de tomar gloria antes de ir, de practicarse con el grabador, hacíamos roleplay para simular, y cuando estuvo preparada fue y lo grabó. Y con eso tuvimos la prueba del acoso sexual. ¿Por qué? Porque ya no hay mail, ya no hay rumores delante de los demás, ya la persona no se cuida mucho más, lo hace más invisible. Es el riesgo que tenemos cuando sale una ley de acoso laboral en el Uruguay. ¿Por qué? Primero tiene que ser una buena ley. Prefiero que no haya ley si va a estar mal, porque la van a usar como herramienta no solo de cumplimiento, sino para proteger a los psicópatas y no a las víctimas. Pero por otro lado, porque va a hacer a la violencia más invisible. Se van a cuidar mucho más. Entonces tenemos que estar más preparados todavía para poderla visualizar. ¿Qué es esto? El karoshi no existe acá como ley, pero sí existe en Japón. Y acá yo he visto varios casos, sobre todo en empleos públicos, ha pasado de gente que muere en su lugar de trabajo, o por una ACV, o por un ataque de depresión, un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que por sus características, en Japón pasa más que acá, se vuelven más serviles por miedo a perder el trabajo. Entonces trabajan más horas, se estresan más, arman más proyectos. ¿Qué es lo que genera esto? Más enojo en el hostigador. Entonces el acoso va a ser peor, porque lo que quiere es que no haga y que se destruya. Entonces la persona va a ser más exigente, va a ir primero, se va a ir último, va a trabajar sábado, domingo, va a presentar proyectos hasta que se muere. Y ningún caso de muerte en el Uruguay, en el lugar de trabajo, fue investigado por acoso laboral. Eso es un área que tenemos que empezar a abrir. ¿Cómo identificar a la víctima cuando llega a ustedes? Acá tenemos varios indicadores, para quien no está acostumbrado a trabajar con víctimas de acoso laboral. El discurso es insoportable, el de una víctima, sobre todo cuando está en la fase avanzada de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el síndrome de estrés postraumático genera daños en la comunicación del lenguaje. ¿Por qué? Porque el síndrome de estrés postraumático no tiene tiempo, no tiene hoy, mañana o pasado, todo está pasando hoy. Entonces la persona empieza a contar lo que le hicieron ayer y salta lo que le hicieron hace 2 años y salta lo que le hicieron hace 3 días. Entonces es como un mejunje de cosas que ella misma cuando te lo está contando te dice, te estoy entreverando. No estás entendiendo nada, no. Por lo general la primera consulta no entienden nada, así que no se preocupen, ¿bien? De ahí viene la necesidad del diario de incidencia para tener un orden.
Este discurso inconexo no es delirio, no es paranoia, no es locura, es síndrome de estrés postraumático. ¿Bien? Ansiedad, angustia y miedo son los síntomas que prevalecen en la consulta. Mezcla de síntomas físicos y psíquicos, ¿tá? Porque todo el estrés que la persona está viviendo, bien, empieza a afectar lo físico con una serie de síntomas. Lo más común es presión arterial, alergias, resfríos, contracturas, dolor de cabeza, dolores de panza, bien, diabetes, duda, sentimientos de culpa. ¿Tá? Esto que algunos psicólogos pretenden que la persona vea, la persona ya se lo cree. No precisamos decirle a la persona, ¿no será que tú? Palabras fatales, ¿no? Lapidantes, es como darle el tiro en la nuca que precisaba. Nunca tenemos que dudar de una persona que viene a hacer su peritaje de móvil, jamás. ¿Tá? Siempre tenemos que darle la opción y la credibilidad, porque a la mínima duda la perdemos. Y si después la persona se suicida, tenemos responsabilidad, realmente la tenemos. ¿Bien? Por lo tanto, cuando la persona empieza a dudar de sí misma, va para atrás y para adelante, no, porque a mí me parece que yo sí hubiese hecho tal cosa, si hubiese hecho tal otra, porque fíjate que entonces, eso es duda y es culpa. Ya la tiene internalizada. ¿Bien? Agravamiento de patologías previas. Si ya tenía otras patologías, tanto psicológicas como físicas, se agravan. Falta de respuesta a tratamientos habituales. Bien, la persona está en tratamiento con medicación, pero igual no duerme, igual se despierta, la diabetes sigue subiendo, la presión sube, el hipotiroidismo no lo pueden controlar a pesar de estar con la medicación. ¿Por qué? Porque sigue siendo acosada. ¿tá? Y al seguir estando acosada, por más que le demos medicación, los síntomas no van a aliviar. ¿Cómo nos damos cuenta que hay acoso también? Cuando nosotros sacamos a la persona del lugar de trabajo y se le va todo. ¡Oh, mágico! Y cuando tiene que pensar en que ya dentro de una semana tiene que volverse a integrar, le sube la presión, le sube la diabetes, le viene la angustia, no puede dormir de noche. ¿Dónde está el problema? En el trabajo. ¿Bien? Eso es otro de los indicadores a tener en cuenta y lo podemos evaluar al pedirle licencia. ¿Bien? Evaluación fluctuante de los síntomas, esto que les decía, y cuadro de diagnóstico poco claro, sobre todo para los médicos o los psiquiatras, que son los que, si no están entrenados en el tema, se les dificulta muchísimo el diagnóstico. El enojo, la ira, la impotencia son sentimientos también que transmiten, ¿no? De injusticia, de cómo no me pude defender, de cómo no puedo hacer nada. Eso también lo transmiten en las entrevistas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa si todo esto que yo enseño lo van captando y lo van aprendiendo? Uno se da cuenta. Primero porque si es una falsa víctima, que ahora después vamos a ver, no solamente empáticamente no puede sostener eso, ¿tá? Porque la angustia, cuando tocamos la herida de la persona, la angustia la sentimos nosotros. Muchas veces a mí se me caen lágrimas cuando estoy frente a una víctima, porque no puedo no sentir el dolor que la víctima tiene. ¿Bien? Eso se llama empatía. Por lo tanto, esto no te transmite un acosador. Así que puede disimular todo lo que quiera, que bueno, que en 5 entrevistas, en realidad uno se da en la primera cuenta, 5 entrevistas son más que suficientes para darte cuenta. ¿Qué características tiene la víctima? Además, cuando consulta, van con miedo, llaman un montón de veces, a veces no dan el nombre, demoran en consultar, faltan a la primera consulta, dudan de sí mismos todo el tiempo, vienen y ofrecen todos los documentos que tienen y las pruebas, porque como ya saben que nadie les cree, entonces también creen que nosotros no le vamos a creer, por lo tanto me traen valijas, mochilas, carpetas llenas de pruebas. En algún momento se desestabilizan, se angustian, se desequilibran, ya están por lo general en tratamiento psiquiátrico porque ya tienen, por ejemplo, problemas para dormir o crisis de pánico. Hay un antes y un después, ella misma te dice, yo no era así, me miro en el espejo y no me reconozco, me quiero encontrar y no me veo. ¿Por qué? Porque ya no es así, ya es otra la persona. Trastornos del sueño, se despiertan a las 3 o a las 4 de la mañana o tienen sueños intermitentes, mucha angustia, rabia e impotencia y enfermedades orgánicas. Este es como el combo para identificar. Elementos para peritar en forma individual. Ya por teléfono, antes que venga la entrevista, le tiro el diario de incidencias. ¿Por qué? Porque no puedo perder el tiempo de dar 2 o 3 entrevistas entendiendo o queriendo armar ese rompecabezas. Las pericias son muy
caras, las personas están mal económicamente, y esos son todos indicadores que nosotros tenemos que analizar si queremos ayudar a la persona. ¿Bien? Que ya lleve el diario de incidencia y le explicamos, lo tenés que armar, te sentás, lo empezás y lo terminás. Y entre medio siempre dejás lugares porque con el TEP va a recordar para atrás y para adelante. ¿Bien? Que lleve toda la documentación que tiene, identificar los tipos de testigos cómplices, cuáles son, ¿bien? Identificar el incidente disparador, qué fue lo que disparó este proceso, es muy importante para nosotros para entender, pero para la víctima entienda dónde está el origen de este proceso. Identificar el antes y el después, como hicimos en las otras, en los peritajes en la empresa, ¿no? Legajo, historia clínica, ¿ah? Para ver y marcar dentro de la pericia hubo un antes y un después en la vida de esta persona a partir de, ¿bien? Y, por supuesto, ¿no? Total confidencialidad en todos los procesos. Y si lo hacemos en la empresa, no se graba, no se filma. Las entrevistas, solo el que perita, psiquiatra o psicólogo, a lo máximo el abogado puede participar, sobre todo en las pericias ¿con quién? Con el victimario, porque es muy tramposo. Yo les recomiendo que si están en una empresa, vaya el abogado de la empresa porque marca otra presencia, y con los cómplices silenciosos. Está muy bueno trabajar en equipo, yo he tenido muy lindas experiencias con abogados trabajando en equipo. Y recuerden, la verdad técnica está en la víctima, por lo tanto, cuando a mí me dicen, usted no escuchó la otra campana, yo le digo, esto no es un tema de chusmerío ni de campanas, esto es científico, ¿tá? Esto es un perfil criminológico, yo no necesito escuchar la otra campana, yo lo que necesito saber es el daño a la víctima, como cuando un perito médico dice si la persona se mató, si la persona la mataron y cómo. No va y le pregunta al asesino primero para saber si se mató o no la... Va y mira ¿a quién? Al cuerpo de la víctima. Esto es lo mismo, uno está entrenado para mirar a la víctima y saber que ahí podemos encontrar, ¿tá? El daño causado por el acoso laboral. Las falsas imputaciones, y acá viene el miedo de todos, ¿tá? Las empresas no quieren trabajar el tema porque fíjate que va a haber falsas denuncias, ¿tá? Porque fíjate que no vamos a poder, esto se nos va a sobrepasar y nada de eso pasa. ¿Cuáles son las falsas imputaciones? La persona que realmente tiene un diagnóstico de paranoia. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque la paranoia se puede despertar por el acoso laboral. ¿Cómo nos damos cuenta? La persona deja de trabajar y se le desaparece la paranoia, sin medicación, ¿tá? Entonces, la paranoia tampoco es un justificativo a la hora de decir, lo que pasa es que es paranoia, no hubo acoso laboral. Si nosotros tenemos lo repetitivo y lo sistemático, y tenemos las pruebas, y tenemos los cómplices, y tenemos el GAN de acoso, no importa que tenga paranoia. ¿Entienden eso? Bien, hay que tener mucho cuidado con ese diagnóstico y mucho cuidado cuando el psiquiatra le manda risperidona. No darle risperidona a las personas que sufren de acoso laboral, porque hacen más difícil el tratamiento y profundizan la herida y profundizan la indefensión aprendida, la parálisis, y es más difícil después sacarlas de ahí. Porque como creen que tiene paranoia y está reivindicativa, como un día me dijo una colega cuando dábamos una conferencia que yo estaba reivindicativa, se ve que tenía que tomar risperidona, entonces la risperidona lo que hace es sacarle el enojo a la persona. Y nosotros necesitamos su enojo para poderla sacar de ahí, ¿entienden? Es la fuerza. Bien, no está mal que reivindiquen. La involución perversa, doy el ejemplo, por ejemplo, ¿no? No es para meterme en política, Donald Trump, por lo menos no está acá en Uruguay, está lejos. Eso es una involución perversa, si ustedes la pueden ver desde el punto de vista clínico, ¿por qué? Porque la persona ve perversos en todos lados, ve enemigos en todos lados y tira bombas para todos lados. Esos son los casos, por ejemplo, de aquellos líderes que acosan a todo el equipo, que son los menos. ¿Tá? Hace poco tuve un caso, pero que cuando empiezan por uno, pero ya cuando están en la involución perversa, empiezan a atacar a todos. ¿Bien? Obtener indemnizaciones, esto es muy fácil de desestimar. ¿Tá? La persona ya fue despedida y quiere, por lo general, sumarle algo más, a lo cual uno le dice, mira, con esto plata ni hay. Es más, si nosotros vamos a un caso con una denuncia por acoso laboral, no tenemos ni pruebas ni testigos y probablemente vayamos a perder. A nivel privado, ¿no? Si a nivel privado vamos, el mismo caso como despido indirecto, tenemos pruebas y testigos y probablemente lo ganemos.
para que tengan una idea de que el acoso laboral no sirve para ganar dinero a nivel judicial. Dar vuelta a la situación, victimizarse, o sea, la falsa víctima. ¿Cómo lo sacamos esto a nivel criminológico? Ustedes pueden estudiar el lenguaje del victimario. Hay mucha información en Google sobre el lenguaje del victimario. El victimario que se vuelve víctima. ¿Qué pasa? Me ha pasado de que la víctima, el victimario, cuando está atrapado y tiene miedo de ser descubierto, o sabe que ya fue descubierto o denunciado, o se entera que lo van a denunciar, da vuelta a la situación. Rápidamente la da vuelta y se pone en el lugar de víctima. Generalmente generando una situación con testigos donde él desestabiliza a la víctima le responde y dicen, ven, ella es la que tiene el problema. Esa es la típica, ¿tá? Pero el lenguaje de la persona victimista, que no es lo mismo que víctima, porque victimista es el que se hace víctima y se presenta como víctima. La verdadera víctima nunca se presenta como víctima. Otra de las cosas que son claves es la víctima nunca habla mal del victimario, ni de la empresa, ni de sus acosadores. Habla y cuenta lo que le hacen, que es una gran diferencia, muy sutil, porque acá tenemos que lidiar con los grises muy sutiles. En cambio, el victimario sí va a hablar mal, ¿tá? de su víctima, ¿tá? Va a decir cosas horribles de su víctima, ¿tá? Hasta incluso va a pedir la cabeza de su víctima, ¿bien? Cosa que la verdadera víctima no hace. El victimista lo que va a hacer es manejar un lenguaje ambiguo. Entonces, si nosotros lo descubrimos en algo que no coincide, él va a ir para un lado y para el otro, acomodando su discurso y sus pruebas, y nosotros vamos a decir, y esto no pasa a la víctima es clara, es transparente, se muestra tal cual es, ¿tá? Pero estudian el lenguaje del victimista. El perfil psicopático, personas encantadoras que fascinan en la entrevista. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros la primera entrevista se la hacemos a él, probablemente quedemos tan fascinados que nos va a influenciar como influenció al resto en nuestra mirada de la víctima. ¿Bien? Por lo tanto, otra de las cosas que pasa, yo no aplico técnicas, no soy muy de las técnicas, pero por ejemplo, si aplican test proyectivos, sobre todo en las entrevistas de selección, se van a encontrar que en los test van a ver una cosa y en la entrevista otra. La persona psicopática es tan encantadora que ¿qué vamos a hacer? Vamos a acomodar las técnicas a la entrevista. Pero lo he visto cientos de veces. ¿Bien? Entonces, ese encanto casi hipnótico que generan nosotros por proceso de mimetización, porque tienen los mismos gestos que nosotros en espejo, empiezan a pronunciar las mismas palabras que nosotros pronunciamos, ¿tá? Y si nosotros no le creemos, bien, que es lo que me pasa a mí, ¿tá? Se entran a desesperar de tal manera que ya el teatro es tan bizarro para conquistarme que cae por sí solo. ¿Bien? Entonces, frente a un victimario, cara de pato, que no se les note nada, ¿tá? Manipuladores camaleónicos y se mimetizan muchísimo, hacen deportes extremos y en su vida han tenido muchos accidentes, ¿tá? Juntando todo, no cosas aisladas, por supuesto. No tienen miedo, por eso hacen deportes extremos. La adrenalina la necesitan. La adrenalina que le da el dañar a otro la necesitan para poder mantenerse, porque es lo único que ellos sienten. Tienen una agresividad solapada. Hablan así bajito. Se visten de violeta. ¿Por qué? Porque necesitan transformar en el contrario, y muchas veces si la agresividad es mucha, el disimular que no la tienen va a ser mucho hacia abajo, ¿entienden? Y hay que indagar la infancia. En este caso de esta empresa del acosador sexual, lo que yo hice, porque no era muy inteligente, ¿no? Entonces eso a veces facilita. Cuando son más inteligentes, más nivel cultural tienen, más complicado es. Pero uno sí puede, en la entrevista se mimetiza, uno tiene que mimetizarse con ellos ante que ellos contigo, y generás esa camaradería donde lográs que te cuenten cosas de su historia. Y al contarte cosas de su historia vamos a encontrar en la infancia justamente el trastorno desafiante oposicionista, chicos que se portaban mal, que no hacían caso, que eran fatales, que tenían accidentes, que maltrataban a sus mascotas, que se peleaban con sus hermanos, que hacían bullying en el colegio,
Y ahí vamos a tener más herramientas, si quieren, para verificar científicamente el perfil de una personalidad psicopática. Bueno, en suma, para mí lo más importante, cuando a mí me viene una víctima de acoso laboral y me dice, quiero un abogado, quiero hacer una denuncia, yo le digo, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con eso ahora. No quiere decir que tú después lo hagas, ¿bien? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a curarte, ¿bien? Y después que te cures, vamos a ver qué decisión tomamos. Claro que dentro de la cura, ya ahí estoy haciendo el peritaje, porque utilizo el MDR, utilizo el RIF-60, un montón de herramientas que después, si la persona decide ir por la parte judicial, que hay que acompañarla porque es su decisión, entonces ya ahí tenemos todo el material, el diario de incidencias y todo lo que hay que tener para armar un buen peritaje. Pero ¿por qué les digo esto? Porque el camino legal es muy largo, muy doloroso, es muy desgastante, ensucia mucho más su imagen. Cuando una persona denuncia, reactiva a la empresa en contra de la persona. Son muy raras las veces que la empresa apoya a la víctima o apoya una denuncia. Entonces nosotros tenemos que prepararla para eso. No podemos engañar a la persona. ¿Bien? En cambio, si nosotros primero hacemos MDR, que el año pasado, no el otro, cuando hice el congreso en Buenos Aires, un alemán, un italiano, me decía que allá en Italia ellos primero van a la justicia y después hacen el MDR. ¿Por qué? Porque allá en 2 meses lo resuelven. Acá yo tengo juicios que llevan 8 y 9 años. Ahí me da una idea. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tomo el MDR como prueba científica, la curo. Entonces, sí, la persona va curada a todo su juicio, pero yo ya tengo la prueba del daño y yo soy profesional y no puedo tener falta de ética ni mentir, que es una de las cosas que generalmente te acusan, ¿no? La prevención. Si la demanda viene de la empresa del peritaje, lo ideal sería que esa empresa, a partir de esa denuncia, ya que no lo hizo antes y fracasó, que empezara a implementar capacitaciones, talleres de sensibilización a todos. No como a veces dice el Ministerio de Trabajo, solo en el equipo de trabajo que esto pasa, a toda la empresa. Porque esta persona es depredador hoy está ahí, mañana está allá, o capaz que estuvo en otro lugar. Y si hay en ese grupo, puede haber en otros. No se olviden que cada 100 hay 6. ¿Bien? Junto con la capacitación, la empresa tendría que armar, al mismo tiempo que capacita, protocolos de actuación y equipos capacitados, con abogados, con peritos, comisiones, trabajar con el sindicato, gente que esté monitoreando todo el tiempo el tema, midiendo también, pero que ese protocolo, cuando se largue, se informe a la gente, porque hay que hacerlo aparte con la gente, no en el escritorio de recursos humanos, es la gente la que sabe, ¿bien? Lo que hay que hacer es ya tener un equipo, porque no bien implemente el protocolo, me van a caer 50 denuncias al hilo. Las 2 primeras, falsas. Y después tenemos variedad. Generalmente el porcentaje es ponerle en un 2% de denuncias falsas, un 1% de denuncias que no son, que son patologías o conflictos, pero la mayoría son reales. Y la medición anual, porque si yo empiezo a trabajar en mi empresa en esto, necesito saber a qué me estoy enfrentando y si lo que estoy trabajando al año me dio resultado. ¿Bien? Y después, bueno, exigir, si hubiera una ley que incluyera todo esto, sanción, prevención, capacitación y medición, sería bárbaro para las empresas porque tendrían el apoyo desde afuera, que hoy no está. ¿Bien? Pero hacer una sola cosa no se los recomiendo, porque no sirve para nada. Yo hago sensibilización y capacitación, pero después no tengo dónde denunciar. ¿Qué hace la víctima? ¿Entienden? Estoy generando un mayor sufrimiento. A su vez estoy avivando a los hostigadores. ¿A qué? Yo voy a una empresa, capacito y lo primero que hacen los hostigadores es o difamarme para desacreditar mi discurso y mi conocimiento, o hacer las primeras denuncias falsas, o se quedan quietitos, no molestan más. ¿Bien? Rápidamente, mágicamente dejan de acosar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a implementar en una empresa esto. Y el otro consejo que doy es, si se empieza a implementar en una empresa el trabajo contra el acoso laboral, lo que va a pasar
es que el equipo que empiece a trabajar van a tratar de destruirlo. Por lo tanto, el equipo que empieza a trabajar en acoso laboral tiene que ser un equipo muy sólido, que funcione como una pared para que las personalidades que quieran destruir psicopáticas en ese equipo, generando intrigas, difamando, ¿ah? Lo que hacen generalmente, porque van a ser los primeros que van a ser atacados. Está en la tapa del libro. Todo aquel que defienda a la víctima va a ser atacado. Y eso los niños lo tienen muy claro, por eso no se meten. Te lo dicen. Si yo me meto, me lo hacen a mí. ¿Bien? Y a nosotros nos pasa lo mismo. Bueno, muchísimas gracias. Las preguntas que tengan. ¿Sí? ¿Preguntas? Después les invitamos a un café. Y después un café.